Hola Eduardo, te saluda Jorge Enríquez también acá desde AM 1020 Comedios. Hola Hola Eduardo, Jorge, ¿cómo estás? ¿qué ¿Cómo tal? están ¿Cómo te todos? va? Alguna vez nos hemos visto en algún como militantes del PRO, pero hoy yo te estaba llamando porque el otro día cuando te vi por televisión en La Nación Más, la verdad que el chico de Vialidad, El pibe como de Vialidades. el pibe de Vialidad, como te habían puesto en el gobierno de Mauricio, eh, evidentemente no era solamente el pibe, sino que era un todoterreno y que hoy está considerado como uno de los referentes en el tema vial. Fíjate vos qué paradoja, ¿no? Pero aparte esto lo decís con orgullo porque en tu cuenta de Twitter, de X, figura justamente eso. Eh, Así que, bueno, Sí, te así doy la es. bienvenida. Y ese día que te escuché me pareció con tanta enjundia que hablabas que dije, bueno, lo voy a llamar y voy a averiguar el teléfono. ¿Qué sucedió a la noche? Fíjate qué paradoja. Estaba comiendo yo con unos amigos y en la mesa de al lado estaba comiendo Guillo Dietrich con Juanjo Méndez, que volvió ahora de, no sabía, Ah, aclaremos mirá, que Guillo Dietrich fue el ministro primero de Obras Públicas de la ciudad y después a nivel nacional y lo sucedió transporte. Juanjo Méndez en la ciudad. Así que estaban comiendo y dije, mira, hoy acabo de escuchar a un tipo excelente, Eduardo Plasencia, el que ustedes le decían el pibe de vialidad, me dijo, excelente. Y ahí me pasó el teléfono tuyo, o sea que fíjate cómo se dan las cosas, ¿no? Pero fue la misma noche que yo te había escuchado. Bueno, vamos al tema. Qué gracioso, Eh, mirá. Gracias a usted, la verdad que son coincidencias. Vamos al tema que nos ocupa y que quiero que una reflexión tuya. Primero, una breve reseña de la historia de Vialidad, que lo explicaste muy bien. Las obras, y no lo digo porque muchas veces me dicen que uno hace propaganda del gobierno de Macri, pero yo la verdad que siento orgullo. Fui diputado nacional durante ese gobierno y la verdad que siento orgullo de lo que se hizo durante esa gestión en todos los ámbitos. No hay duda que fue el mejor gobierno de este siglo, pero quiero que nos cuentes un poco todo lo que se hizo en materia vial y por qué no hubiera sido tan necesario, si uno quiere terminar con la corrupción, cerrar vialidad, ¿no? Sí, así es, Jorge. Nada, te agradezco un montonazo la invitación. Parece súper, hasta interesante, pero y a mí además me apasiona hablar de este tema y sí, las novedades recientes de Cierre Realidad, si bien no digo que sea una mala solución, sí, claramente no es ideal. En todo caso es amarga, ¿no? Es una decisión difícil y que pesa. Eh, Efectivamente, como vos dijiste, yo creo que durante el gobierno de Mauricio Macri lo que se hizo en el tema de infraestructura, especialmente en vialidad, fue espectacular. Obviamente nos hemos quedado cortos en un montón de cosas y algunas no nos salieron como queríamos y en algunas nos faltó garra, pero en un promedio creo que fue una gestión muy positiva para la institución. El problema fue que después vino Alberto Fernández y que tiró abajo un montón de cosas y continuó con el vaciamiento, continuó y profundizó el vaciamiento de vialidad que había empezado con no sé si con el kirchnerismo, me parece que ya había empezado en los 90, a fines de los 80, el vaciamiento de vialidad nacional. Eh, lo que pasa es que se tapaba un poco porque al mismo tiempo sí se habían desarrollado mucho. Pasaron dos cosas. Durante los 90, Vialidad Nacional empezó a decaer mucho porque ya desde ahí se había empezado a empujar la idea que esta semana Javier Milei de alguna manera culminó, que fue desarmar Vialidad y dejar las rutas troncales de la Argentina a cargo de corredores concesionados, a cargo de empresas de peajes, y es lo que había empezado a hacer el menemismo, que hizo por eso creó el OCOBI, el órgano de control de concesiones, que originalmente arrancó como el OCRAVA para las concesiones solamente los accesos de Buenos Aires y después se extendió a los corredores troncales del país y llegó a casi 6.000, 7.000 kilómetros. Durante el kirchnerismo,
esa vialidad totalmente diezmada que había quedado después de los 90, el kirchnerismo la empezó a recuperar, pero con una intención bastante torcida, ¿no? En algunos casos, claramente había un porcentaje que era la idea de recuperemos la soberanía y la capacidad del Estado y el Estado presente, etcétera, pero como pudimos ver, mucho de eso era una pantalla para recuperar una cartera gigante de obra pública con un montonazo de dinero y que mucha parte de eso vaya a terminar a los bolsillos de los políticos kirchneristas y muchos peronistas históricos, ¿no? Digamos, hablamos de gobernadores, de todo el ambiente que rodea a ex gobernadores como Gioja, a tipos como los que estuvieron en Córdoba, de la Sota, que en paz descanse, y la corona del postre, esto fue Cristina Kirchner con su mecanismo específico de Lázaro Báez. Y lo de Lázaro Báez fue algo, y la causa de vialidad por la cual Cristina está condenada, fue algo muy particular y muy especial y de una escala descomunal. Pero al margen de eso tenemos que pensar no simplemente en las miles de obras que han tenido coimas. Eso pasó, las coimas específicamente es algo que existió siempre, lamentablemente, que se terminó, creo yo, que con el gobierno de Macri, cuando empezaron las licitaciones online totalmente transparentes. Gran parte del despifarro de dinero de la vialidad del kirchnerismo ocurrió también por la mala priorización de obras. Decidir ponerle millones, miles de millones de dólares a obras totalmente sobredimensionadas sin ningún sentido, en lugares donde con mucha menos plata resolvías el mismo problema, y dejar abandonados los corredores más estratégicos y más críticos del país sin nada de inversión. Entonces el kirchnerismo en los grandes números pareciera que había recuperado vialidad, pero en el fondo lo único que hizo fue inyectarle un montón de plata, inflarla para generar un montón de mecanismos de corrupción y de despilfarro que tenía intenciones también de hacer una política media trucha, no necesariamente robar, no sé, si vamos a, no sé, a pavimentar toda la ruta 40 de punta a punta, listo, fantástico, hermoso, pero flaco, al mismo tiempo de la ruta 3 no puede ser que te esté matando gente a 50 kilómetros de Buenos Aires porque no es una autopista. Entonces hay un cóctel de cosas que hizo el kirchnerismo para que vialidad se tergiversara, se prostituyera de una manera. En el medio, obviamente, digamos, se desarrollaron capacidades genuinas, gente buena entró a trabajar, había cosa auténtica. Con esa base, con esa pequeña porcentaje de cosa auténtica y buena que había en vialidad, el macrismo y los que tuvimos en el gobierno de Macri, lo usamos para construir y darle un verdadero impulso a vialidad y realmente, genuinamente intentar reflotar el organismo. Digamos, no solamente darle valor a esta gente capaz y buena, sino darle herramientas, procesos, equipamiento, metodologías de gestión de obras, metodologías para priorizar la plata, decisión política, lo más importante, decisión política de hacer las cosas bien. En esa cartera te sumo investigar las causas de corrupción importantes como la de Cristina, que se habían... Bueno, todo un montón de cosas que se intentaron hacer para que Vialidad vuelva a reflotar el esplendor que había tenido, no antes de kirchnerismo, sino mucho antes de los 90, antes de los 80, fue cuando empezó su declive. Lamentablemente tuvimos muy poco tiempo, fueron 4 años, con lo que implica, digamos, poner en orden, entender la botonera que te dejó el kirchnerismo. Y bueno, al toque vino el kirchnerismo de vuelta con Alberto Fernández y tiró por el piso todo ese esfuerzo que se había hecho. Por suerte, todo lo que se refiere a transparencia no lo pudo revertir porque estuvo muy bien hecho. Vos pensá el tema del expediente electrónico. Sobrevivió Alberto Fernández el expediente electrónico. Seguro. Eso es una clave, eso es una de las claves para que vos puedas tener licitaciones transparentes. Bueno, eso sobrevivió, por suerte. Y bueno, ya llegamos al día de hoy donde después de eso ya casi no queda nada sobre lo que construir. Y lo único que quedó fue lo peor. O sea, quedaron algunos profesionales y técnicos y operarios y personal bueno, genuino, honesto, técnico, pero una minoría, los que más sobrevivieron a la debacle de los últimos 3-4 años desde Alberto Fernández, fueron los empleados con menos ganas de trabajar, los menos capacitados, los más entongados con el sindicato, los que más se sabían los recovecos para mantener curros vivos y sabían pactar con... al no aplicar bisturí y solo motosierra, sobrevive la hierba mala por abajo y la gente buena se fue, es así. Así que llegó a una situación insostenible donde algo hay que hacer. No sé si lo ideal hubiera sido cerrarla y chao. Quizás
hubiera sido necesario un plan un poco más pensado, pero bueno, por otra parte sabemos que cuando hay que hacer reformas de fondo a veces no queda otra que el zarpazo sorpresa y bueno, ver qué pasa. Es un riesgo enorme que el gobierno está asumiendo, a ver si los melones se van a acomodar para que las rutas empiecen a mejorar y la verdad es que yo creo que, digamos, faltan componentes importantes en este plan para que esto termine bien. Así que vamos a ver si en los próximos meses se aclaran esas cosas que faltan, que si que las charlamos, o bueno, seguimos medio pedaleando en el aire y eso sería un peligro. Te Jorge, agradezco infinitamente, ya estamos cerrando el programa, pero podés... pero te convoco para la próxima vez porque me quedaron muchas Sí, sí, cosas. sí. Por ejemplo, el tema de las PPP que funcionaban adecuadamente y después el kirchnerismo las volteó, evidentemente porque, bueno, fue la, la caja de oro que tenía el gobierno de Cristina y de Ernesto y de Alberto, que fue el tema vialidad, ¿no? Entre otros. Sí, sí, Pero bueno, totalmente. Totalmente. este quedó muy Te cierro expuesto una con sola la idea. causa vialidad y con la causa de los cuadernos. Pero esto es lo Totalmente, que formó totalmente. parte de estos 42.000 millones de dólares que se robó el kirchnerismo. 42.000 millones de dólares. Estaban dando un número ayer en televisión de 150 millones. Digo, qué alejado que están. 150.000 millones de pesos, 150 millones de dólares. Es Es un nada. chiste, es un chiste. Son Si 42 solo en mil la causa millones. vialidad, Lo- solo en la sí, causa vialidad, el fiscal Luciani demostró que se robaron 1.000 millones de dólares solo en en la causa vialidad. claro, Y solo imagínate. probaron que robaron. Es una Te locura. convoco para Pero una bueno, lo de nueva, PPPs, que te convoco para sí, sí, una solo nueva te cierro con la idea entrevista. que los PPPs pueden ser una gran solución para completar ese plan que el gobierno puso en marcha hoy. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo Un y abrazo, Jorge. feliz día de Gracias. la